Entonces, bendiciones hermanos, entonces vamos a seguir hablando sobre esto. Entonces sabemos que estamos buscando a un imperio que se va a levantar de 10 naciones. Estamos buscando un imperio que tenga casi el mismo territorio que el imperio romano. Y estamos buscando a un imperio que salga del gran mar. Esas son las señales del imperio del anticristo. Y vamos a hablar sobre la Unión Europeana. La Unión Europeana va a ser el imperio del anticristo porque tiene todas esas... Tiene todos esos requisitos que Daniel nos dijo que el imperio del anticristo iba a tener. El imperio del anticristo tiene que salir del gran mar. El imperio del anticristo tiene que tener casi el mismo territorio que Roma tenía. Y no nomás eso, el imperio del anticristo también tiene que salir de una alianza de 10 naciones. Vamos a hablar un poco de la Unión Europeana. Porque la Unión Europeana va a ser ese imperio del anticristo. ¿Qué es la Unión Europeana? O sea, la Unión Europeana es una unión hecha por 28 naciones. Estas 28 naciones que ustedes ven en azul forman parte de esta Unión Europeana. ¿Pero qué es la Unión Europeana? La Unión Europeana son 28 naciones que comparten una misma moneda. ¿Y quién planeó esta Unión Europeana? ¿Quién planeó esta unión? Bueno, los globalistas. Los globalistas tenían un sueño. Los globalistas tenían un sueño de un día tener un imperio europeo. Un imperio europeo, no 28 naciones separadas, pero los globalistas bancarios tenían un sueño que un día ellos querían tener un imperio europeo, un imperio de Europa. Y entonces eso es como comenzó en 1957. En 1957 los globalistas se juntaron en Roma. Los globalistas, los bancarios, los presidentes de Europa se juntaron todos en Roma en 1957 y todos firmaron el Trato de Roma. Bueno, ¿qué fue el Trato de Roma? El Trato de Roma se firmó en 1957 y todos los líderes de Europa, todos los presidentes de Europa, los bancarios y los globalistas firmaron el Trato de Roma. El Trato de Roma nomás era para que las naciones que firmaran el Trato de Roma tenían que trabajar duramente para que un día en el futuro tuvieran ese imperio europeo que los globalistas y los bancarios deseaban, ¿verdad? Entonces ese fue el Trato de Roma en 1957, donde los presidentes de Europa, los globalistas y los bancarios firmaron este trato para que todos trabajaran duramente para que un día tuvieran ese imperio europeo que ellos estaban soñando en tener. Y este imperio europeo va a ser el imperio del anticristo, porque tiene todos los requisitos de Daniel. Daniel nos dice que el imperio del anticristo tiene que salir del gran mar. Daniel nos dice que el imperio del anticristo tiene que salir de la alianza de 10 naciones y también que el imperio del anticristo tiene que tener casi el mismo territorio que el imperio de Roma tenía. Y la Unión Europeana tiene todos esos requisitos. Entonces vamos a seguir hablando sobre esto. El Trato de Roma de 1957 nomás era para que todos los líderes de Europa, los globalistas y los bancarios trabajaran duramente para que un día tuvieran ese imperio europeo que ellos deseaban tener. Entonces, el Trato de Maastricht. ¿Qué fue el Trato de Maastricht? El Trato de Maastricht fue algo sumamente importante en Europa. Los globalistas y los bancarios forzaron a todos los presidentes de Europa y a todas las naciones de Europa que firmaran el Trato de Maastricht. ¿Qué es el Trato de Maastricht? El Trato de Maastricht fue firmado en 1991. Entonces, cuando todas las naciones de Europa firmaron el Trato de Maastricht, entonces ellos tenían que dejar su moneda. Cuando firmaron el Trato de Maastricht, entonces ellos tenían que trabajar duramente para que en los próximos 8 años, pudieran dejar sus 28 monedas y pudieran aceptar una moneda única que fue el euro. Entonces, cuando los globalistas y los bancarios forzaron a las naciones de Europa que firmaran el Trato de Maastricht, entonces las naciones de Europa fueron forzadas a trabajar duramente, a pasar leyes y a formar el terreno para que en 1999 tumbaran sus 28 monedas y aceptaran una nueva moneda única que fue el euro. Entonces eso fue un gran éxito para los globalistas y para los bancarios, porque un imperio único necesita una moneda única, no 28 monedas. Antes Europa tenía 28 monedas porque eran 28 países, pero los globalistas forzaron a Europa que firmaran el Trato de Maastricht en 1991
y por los próximos 8 años, en 1999, las naciones de Europa tumbaron sus 28 monedas y aceptaron una moneda única que fue el euro, y eso tenía que pasar porque un imperio no puede tener diferentes monedas, un imperio necesita una moneda. Esto fue una gran victoria para los bancarios y los globalistas y para ese imperio del anticristo que en unos años se va a levantar. Vamos a seguir con esto, hermanos. El Trato de Bélgica. El Trato de Bélgica fue el trato más importante y el trato bíblico que sucedió en 1995. O sea, ¿qué fue el Trato de Bélgica? El Trato de Bélgica básicamente le daba todo el completo, absoluto poder a las primeras 10 naciones que firmaron el Trato de Roma. O sea, las primeras 10 naciones que firmaron el Trato de Roma en 1957 ahora tenían absoluto y completo poder sobre las otras naciones de Europa gracias al Trato de Bélgica. Entonces, en 1995, las primeras 10 naciones que firmaron el Trato de Roma de 1957, ahora esas 10 naciones en 1995 tenían completo poder sobre las otras 18 naciones de Europa. Y estas 10 naciones representan los 10 cuernos de Daniel, esos 10 cuernos que representan el reino del anticristo, ¿verdad? Porque Daniel nos dijo que el reino del anticristo iba a salir de 10 naciones. Y estas 10 naciones que firmaron el Trato de Roma, ahora estas 10 naciones tienen absoluto y completo poder sobre las otras naciones de Europa gracias al Trato de Bélgica de 1995. Ahorita regreso, hermanos, bendiciones y sigan viendo porque se va a poner interesante.